Pues nos tocaría hablar un poquitín de la salud. Y en la salud, en el hábitat, vamos a empezar a diferenciar entre alteraciones naturales y alteraciones artificiales. O sea, al final uno de los factores que van a alterar nuestra salud son los campos electromagnéticos. ¿Qué cosas de estas podemos encontrar por ahí que nos estén afectando? Si tenemos aquí nuestro cabecero, nuestra almohada, nuestra cama y nosotros aquí durmiendo, y aquí tenemos un río despertador, o al otro lado tenemos, pues por poner algo, un calentador, el calentador de la cocina eléctrico, y por la noche pues la calefacción se activa y todo ese campo eléctrico afectándonos a nuestra cabeza. Cuando necesitamos estar más o menos a unos 12 Hz, otro campo de 50. ¿Qué pasa? Que nuestro organismo no acaba de descansar tan profundamente como necesitaría, y eso nos está afectando. Ahí, dentro de la corteza terrestre, hemos visto que había una diferencia potencial de voltios metro. Nosotros también tenemos una diferencia de potencial, y cuando estamos en un sitio estamos más a gusto que otro. Cada vez que nos acercamos a una diferencia de potencial diferente, nuestro cuerpo se tensa. Eso es lo que encuentran los taurís. Los taurís al final van con unas varillas, se le mueve la varilla cuando pasa por encima de una vena de agua. Es porque su campo electromagnético, su tensión, está viéndose afectada, y entonces muscularmente cambia su cuerpo unas micras, 0,4 micros, la mitad de un folio, muy poquitín para verlo, pero lo suficiente para, si tenemos una prolongación en nuestro cuerpo, que esa prolongación se mueva y poder observar la prolongación. Por lo tanto, tenemos una cosa que genera esos campos electromagnéticos, esas diferencias de potencial. Otras cosas que las generan son las líneas Harman, que las líneas Harman son unas líneas que van de norte a sur y de este a oeste, aunque las estoy dibujando al revés, que más o menos tienen un margen de 2 metros por 2 metros y medio. Cada 2 pasos tenemos una línea de estas. O sea, estamos viviendo con ellas continuamente. ¿Qué son estas líneas? Estas líneas tienen más o menos unos 20 centímetros de ancho, y en estas líneas, pues, una hace circular la energía en este sentido, la otra en el otro, esta otra en este sentido y la siguiente en el otro. Y las que van de norte a sur, lo mismo. ¿Vale? Esto me estáis siguiendo, ¿no? Sí. ¿Conocéis a alguien la ley del sacacorchos? Ingeniería, sí. Pues la ley del sacacorchos concluye que dependiendo de la dirección y la intensidad genera el campo magnético en un sentido. Pues se pone como estos dedos. Si yo pongo la corriente con esta dirección, me genera un campo para arriba y para la izquierda, así. ¿Qué quiere decir? Que cuando dos líneas de estas que hay así por el suelo, una va así y otra va así, se encuentran, dependiendo de hacia en qué direcciones vaya su energía, pues esta va a generar una espiral vertical ascendente, y la siguiente va a ser al revés, va a ser descendente, lo que conocemos como levogiro o dextrogiro. Entonces se equilibran. De esta va así, todo está equilibrado en la naturaleza. Y esto va así. ¿Veis, no? Y esta viceversa, esta va así, y esta va a la contra. Y estos son los cruces Harman, que llamamos. Después hay otras líneas, que son las líneas Curry, que las líneas Curry son mucho más anchas, están más desplazadas unas de otras. Y estas sí que son muy variantes, vienen a ser entre 4 y 8 metros, y van en diagonal, van opuestas a estas, van así. Para que nos hagamos una idea. Este ancho también viene a variar entre 60 y 80 centímetros, más o menos, y las separaciones pues viene a variar entre 4 y 6 metros, y 8 y 12. O sea, son muy variantes, no es una linealidad así. De hecho, varía mucho. Aquí plantas una casa mañana y todo esto te cambia un poco. Porque al final estamos hablando de campos eléctricos y magnéticos, que cuando tú le pones una masa, esa masa está cambiando un poquitín la polaridad de las cosas. Pues no la polaridad, sino cuánto cerca y cuánto desplazadas están las líneas. Habíamos dicho que estas son las Curry, estas otras son las Hartmann. Con esto vivimos siempre. A la hora de poner la cama, pues si nuestra cama coincide encima de uno de estos puntos, tampoco es el fatalismo mayor. Yo no me preocupo mucho por eso. Ahora, no lo digo con tanta tranquilidad cuando estos puntos coinciden con una vena de agua.
¿Qué pasaría en este punto? Imaginaos que aquí encima hay otra línea de Harman. Aquí tenemos cruce de líneas Curry, cruce de líneas Harman y vena de agua. ¿Veis? Esto es lo que se conocería dentro de la geología como un punto cáncer. Cáncer. Punto cáncer, sí, porque exponencialmente este sitio, si ponemos aquí en nuestra cama, nos va a traer mucha enfermedad. Vale, por ejemplo, ¿qué pasa en nuestro organismo cuando pasamos por encima de un río de estos que por el roce con, por ejemplo, como pasa aquí en Cantabria, con las arcillas, con ese complejo arcillo único, genera un campo magnético y eso nos afecta a nosotros? Vale, ahora vamos a hacer aquí subterráneamente, tenemos aquí un riachuelo, una zona de humedad, vale, aquí a 10 metros, por decirlo así, hay una corriente de agua. Si una persona va andando por aquí, va pasando por aquí, ¿cómo funcionaría en su organismo? Los picos estos así de los voltiómetros que veíamos antes, va andando, va así la gráfica, pum, toca con la primera, se dispara, enseguida su cuerpo se vuelve a regular un poco, estando afectado, llega aquí, se dispara mucho y baja. Y al salir, otro pico grande, y ya vuelve otra vez a su estabilidad. Más o menos eso sería un poquitín como nos afectan estos campos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando vamos andando, como estamos normalmente, ¡pum!, canicazo, y enseguida el cuerpo se estructura y sigue otra vez. Y ¡pum!, nos vuelve a afectar y se vuelve a estructurar un poquitín. Es así como nos están funcionando todos estos. ¿Por qué? Porque aquí sin querer ya se está emitiendo un pequeño campo magnético, aquí se emite uno más fuerte, que nos hagamos una idea. Todo esto realmente sería una zona afectada, y aquí sería una zona también afectada, pero mucho menos. Depende de la velocidad del agua, del material, del caudal, del material, hay bastantes cosas. Bueno, voy a dar un poquito más de teoría. Hay una cosa que se llama las unidades Bobby. ¿Unidades? Bobby. Bobby. Que lo descubrió un doctor que era el doctor Bobby, que tuvo cáncer y él conocía todas estas cosas un poco, y a través él decía, bueno, pues que si comíamos alimentos sanos que vibrasen con la frecuencia de la persona, pues que deberíamos estar bien. Así que lo que se inventó fue una escala que más o menos, si no me equivoco, valoró que el ser humano rondaba entre los 6.000, entre las 6.000 unidades más o menos y las 8.000 unidades como un ser humano sano. Por debajo de todo esto, hasta los 4.500 más o menos, pues era lo que llamaba una zona insana, pero tolerable, y por debajo de los 4.500 ya pues puntos cáncer o zonas de muerte. Y por encima de las 8.000 tampoco las consideraba sanas, pero empezaba a hablar de lugares sagrados, lugares con mucha energía. Y el tío esto lo que hizo pues fue, nada más se dedicó a comer alimentos que estaban por encima de las 6.000 unidades. Todo lo que eran todas las sustancias blancas como la harina, los azúcares, las sales, todo eso lo fue quitando. Al final se quedó mucho con frutas, con verduras, con alimentos considerados muy sanos de estos. Y a base de comer eso, pues se curó y pues se empezó a hacer famoso un poco todo esto. Y al final las unidades Bobby vienen a marcarnos un poco todo esto. Con esto lo utilizamos dentro de geología radiestesia para mirar la energía del lugar. Bueno, más o menos con las palmas al cielo, se juntan por la parte interior y tú vas andando con ellas, y en cuanto, como estás aguantando toda la tensión, en cuanto pasas por un sitio que físicamente te afecta, ellas se mueven. Realmente es tu cuerpo que se está moviendo, está perdiendo la compostura, intenta compensarse y la varía. Y cuando sale se vuelve a compensar, y cuando se vuelve a compensar, aguantando la tensión, se mantiene estable. Son muy buenas estas para buscar el agua. Estas blancas son inmanejables, son demasiado brutas, demasiado gordas, y las llevas sin gran manera de llevarlas. Están demasiado gordas. Son un poquitín como lo de los puntos calientes y puntos fríos. Cuando tenemos frío o miedo, ¿qué hacemos? Nos recogemos. Nos hacemos vejecitos y el organismo tiende a hacer esto. Y cuando estamos relajados y con calor y bien, ¿qué hacemos? Nos espatarramos, nos abrimos.
Pues las varillas al final lo que hacen un poquitín es, eso explica de manera sencilla, se cierran cuando nuestro organismo entra en un sitio duro y cuando está relajado y tranquilo se tienden a abrir. Básicamente es así, a partir de aquí hay cientos de pequeñas variantes que vamos a ir hablando y viendo. Venga, adelante. Oh, te has tocado las doradas. Las que hay. Están las personas que van así. No se mueven, ¿eh? Eso son y después están nosotros, que van como... ¡Buah! ¡A mí se me mueve! ¡Aquí hay una energía! ¡Buah! No es ni una cosa ni es la otra. En una no estamos teniendo control de las varillas y no sabemos muy bien lo que dicen, y en la otra vamos completamente rigidizados. Y la idea es ir encontrando dónde estamos más o menos cada uno, que todos tenemos nuestras cosas, e ir corrigiéndolas un poco. Pero no es ni porque el tío sea el vudú de la finca o de eso, ni porque tenga una varita mágica que le ha pasado a su ancestro. Ni porque el tío sea el vudú de la finca o de eso, ni porque tenga una varita mágica que le ha pasado a su ancestro.